Y aleluya. Te invito a que puedas tomar asiento, vamos a compartir la palabra de Dios. La Escritura nos permite ver diferentes enseñanzas, a veces de una misma historia, nos permite sacar diferentes conclusiones, mensajes, enseñanzas para nuestra vida, para lo cotidiano. De la historia de hombres y mujeres Dios nos enseña y la Escritura nos deja ejemplos para que podamos utilizarlos en nuestra vida. Si solamente fuese una historia contada de alguien más, en la cual debemos escucharla y conocer la historia, simplemente sería eso, la historia de alguien y nada más. Pero la palabra de Dios nos permite que por medio de aquellas historias, de aquellos personajes que tuvieron que enfrentar diferentes momentos en su vida, la Escritura pueda enseñarnos acerca de lo que hoy vivimos, acerca de la condición de nuestro corazón, acerca de las alternativas que tenemos y acerca de lo que nos espera y cómo será el final de todas las cosas. Si hay algo que la palabra de Dios nos enseña, es que aunque el comienzo de algo pueda ser pequeño, el final puede ser totalmente diferente, puede ser muy grande. Es decir, aunque tú puedas ver hoy algo que quizás no termina de completar o de llenar tu expectativa, es solo el principio. No significa que va a ser así para toda la vida. Y las historias en la Escritura nos enseñan acerca de la paciencia, acerca de la confianza en Dios, acerca del atravesar dificultades. Dios nos pone un enfoque diferente al cual hoy la humanidad quiere tener. Inclusive personas que predican la palabra quieren enseñar acerca de lo que es Dios, de su rectitud, de su palabra, de su justicia. Pero no era diferente en los tiempos de antaño, no era diferente en la antigüedad. Hombres y mujeres enfrentaban las mismas cosas y argumentaban de una misma manera que quizás se hace hoy. Dice la palabra de Dios que Job argumenta contra Dios a causa de su dolor y de lo que estaba viviendo, de las circunstancias que estaba enfrentando en su vida. En el capítulo 1 de Job, en el comienzo de Job, la Escritura dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la descripción de Job. Como era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. La palabra de Dios nos cuenta que Job ofrecía sacrificios, no solamente por sus pecados, no solamente lo hacía por los errores que él podía tener, sino también por los de sus hijos, por los de su familia. Era un varón temeroso de Dios, a quien le llegó un momento de calamidad, el cual no esperaba, pero que estaba viviendo con dolor en su cuerpo. Dice la Escritura que él tenía gusanos en sus heridas, que se rascaba con un tiesto para poder traer alivio a su cuerpo. Como cuando tú tienes una comezón fuerte o una herida cuando está comenzando a cicatrizar y esa herida comienza como a generar picazón, comezón en el cuerpo. Y buscas algo como para poder rascarte, aliviando. Bueno, el tiesto era aquello que había tomado Job para poder aliviar su dolor, para poder aliviar lo que estaba sintiendo. Pero en este argumento de Job contra Dios, él dice: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job deseaba que su vida se termine en medio de aquel dolor, en medio de aquella dificultad. Cuando pensaba que su cama traería alivio, cuando pensaba que la noche sería el descanso, sentía tormentos aún en ese momento. Era una situación muy difícil.
Y los amigos de Job se presentaban ante él para argumentar cuál era la causa de lo que Job estaba viviendo. Pero como te dije recién, cuando la Escritura nos habla de la vida de Job, lo describe como un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El argumento de los amigos de Job era que Job estaba recibiendo la paga por sus errores y que por mucho que quisiera argumentar, que por mucho que quisiera él levantarse y comportarse como de manera impetuosa contra Dios, había algo que lo había puesto en ese lugar y en esa condición. Y si bien Job era un varón recto, temeroso de Dios, un varón íntegro, quizás tú no puedas decir lo mismo. Ser íntegro, recto y temeroso de Dios. Lo cierto es que él estaba escuchando y recibiendo argumentos contra su vida, los cuales no eran ciertos y no eran correctos. Pero eso no impide de que esto pueda tener una aplicación a nuestras vidas. Eso no impide que esto sea cierto y sea verdad. Hay ciertos aspectos de lo que Job comienza a escuchar, de lo que su amigo Bildad comienza a decirle, que no son correctos para la vida de Job, pero eso no significa que no sean ciertos. Quizás no tienen aplicaciones o no tiene un argumento que pueda sostenerse en cuanto a la evidencia que hay por lo que pensaba. Pero bien es aplicable a nuestra vida, tanto como buen ejemplo, como un ejemplo de lo que no es correcto o de lo que no está bien. Job estaba en un momento terrible de su vida. Él decía, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Así se encontraba. En medio de la queja, con amargura, con dificultades. Él decía, ¿qué soy? Un mar para que me pongas un lugar de freno, para que me pongas un lugar en el cual no pueda sobrepasar, para que me pongas guarda. Ciertamente lo que estaba viviendo Job era una situación terrible, triste, de mucho dolor, el enfrentar la pérdida y tantas cosas que estaban pasando en su corazón y en su mente. No era una pérdida material, porque cualquier persona dice lo material va y viene, lo económico, el dinero, las cosas. Así como lo hiciste una vez, lo podrás hacer otra vez, podrás levantarte otra vez. Pero lo cierto es que sus hijos habían muerto, que tenía una sarna maligna, que aún los amigos de él no podían comprender lo que estaba viviendo, y en vez de traer palabras de consuelo y de alivio a su corazón, traían palabras que juzgaban la vida de Job, juzgaban su condición, juzgaban la rectitud de su corazón, su búsqueda, su entrega, su integridad. En medio de esos momentos difíciles, hay veces que las personas no pueden juzgar correctamente la condición del corazón. Era injusto lo que Job estaba recibiendo por lo que él realmente había hecho o porque estaba pasando por ese momento en su vida. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Esa era la condición de Job, el querer morirse. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos los pruebes? Decía Job. ¿Qué es el hombre para que tú estés sobre él y lo pruebes constantemente? En el libro de los Salmos nos trae como una referencia también de qué es el hombre, para que lo visites, para que tengas memoria de él. Y Job, aquí en medio de su dolor, en medio de su momento difícil, reflexionaba de esta manera. Pero decía, Señor, ¿cuándo me soltarás un momento como para que pueda tragar saliva? Es como decir, un golpe tras otro, una dificultad tras otra, una situación difícil tras otra, que no puedo ni siquiera digerirlo.
Él se encontraba en un momento muy difícil y de mucha angustia para su corazón. Pero ahora Bildad proclama la justicia de Dios y presenta sus argumentos en cuanto a la culpabilidad de Job por lo que él había vivido. Y si bien era un hombre temeroso de Dios, recto, íntegro, un hombre que hacía lo correcto, su amigo comienza a hablar acerca de la justicia de Dios y que como Dios es un Dios justo, entonces él no viviría ninguna calamidad por la justicia de Dios. Porque Dios es justo, entonces no puede pasarte nada malo. Pero si tú contemplas la Escritura, eso no es así. Decir que porque una persona es recta, temerosa de Dios, hace lo correcto, entonces nada malo puede sobrevenirle, no es correcto ante la evidencia de la Escritura. Porque tenemos historia donde hombres hicieron lo correcto, pero lo que recibieron por hacer lo bueno no fue una paga correcta para lo que ellos habían hecho. Porque puedo preguntarte, ¿qué hizo Abel de malo? ¿Cuál fue su error para recibir esa paga? ¿Qué había de malo en su vida? Sin embargo, no fue así. ¿Cuál fue el error de los discípulos para que recibieran esa paga? La muerte, la persecución. Fue el pago que recibieron correspondiente a lo que habían hecho. No, pero así fue. Dice la palabra: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y palabras? De tu boca serán como viento impetuoso. Estas son las palabras de Job. Entonces su amigo le dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Acaso Dios obrará injustamente? Si tú no hubieses hecho nada malo, ¿estarías recibiendo esto en tu vida? En un momento, dice la Escritura, que unas personas se acercaban al Señor en medio de sus dificultades, en medio de su necesidad. Pero se encontraba allí una persona ciega. Entonces los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo: no tiene que ver con eso. No tiene que ver con el pecado de él o el pecado de sus padres, sino que esto es para que el Señor se glorifique. No tiene que ver con quién hizo esto para merecerlo o por qué le está pasando eso en su vida. Su amigo estaba viendo que la justicia de Dios no sería cambiada. Dios es recto. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Jamás, dijo él. Dios es recto, es justo, omnipotente y no será sacado de esa condición. Entonces, si tú estás recibiendo esto en tu vida, es porque es lo justo y es lo que mereces. Eso era el entendimiento de su amigo. Ese era el entendimiento de Bildad sobre la vida de Job. Y ahora comienza a decirle algo que, si bien para la vida de Job quizás no sería aplicable, pero se cumpliría. Sí lo es para tu vida y la mía. Sí lo es para aquellos que hoy se encuentran en una condición terrible, quizás deseando la muerte, quizás enfrentando momentos de injusticia, momentos de dificultad. Aquellos que tratan de buscar una explicación. Es cierto que el pensamiento positivo no funciona en los momentos más terribles de la vida. Tú puedes tener un pensamiento positivo cuando pierdes el trabajo. Tú puedes mantener el positivismo ante problemas que son efímeros, problemas que son simples, circunstanciales, pero ¿cómo mantener ese positivismo cuando has perdido a todos tus hijos? ¿Cómo alguien puede irle con una palabra de aliento a una persona que ha perdido a su familia? Diciéndole: vamos, tenés que ver el lado positivo de las cosas, tenés que ver lo bueno. Puede sonar algo agradable, bonito, el decirlo, vamos, tiene que haber algo positivo de todo esto. Pero lo cierto es que tú no puedes decirle a una persona algo así.
porque será no entender lo que está pasando. Sería como un insulto para el dolor de la persona que ha perdido a su hijo, a su familia. Decirle, vamos, pensá en positivo. Todo va a estar bien. Entonces, Él le dice, si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó. Ese es el problema, Job. Tus hijos pecaron. No solamente los juzgó. Y Él dijo, acá el problema es que tus hijos pecaron contra Dios, entonces Dios los echó fuera de Él. Pero tú tienes oportunidades todavía. Tú tienes una oportunidad para poder salir de la condición en la cual te encuentras, Job. Imagínate la situación. Job había perdido a sus hijos. Es cuando alguien no tiene la empatía suficiente para poder entender el dolor que está viviendo una persona. Y acercarse a esa persona y decir, mira, lo que te está pasando es porque vos hiciste algo malo. Hay personas que a veces se acercan al que sufre en medio de su momento de dolor y le dicen, mira, lo que te está pasando, tu hijo murió porque pecaste o porque hiciste esto o aquello. ¿Cómo acercarse a una persona que está en medio de su dolor, en medio de su confusión, en medio de la amargura y de la tristeza, para decirle que Dios hizo justicia por su pecado y se cobró la vida de sus hijos? ¿Con qué autoridad uno puede hablarle así a una persona y decirle que está recibiendo la paga de sus errores? Por eso perdió a todos sus hijos. Por eso sus hijos murieron. Está pagando por los errores de su vida. Por eso le tocó tener esa pérdida. ¿Cómo puedes acercarte a una persona y decirle algo así? Bueno, es lo que estaba ocurriendo. Lejos de traer palabras de alivio, palabras de esperanza. Pero recordemos que estamos hablando de un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios, lo cual no es la condición de cada corazón, de cada uno de nosotros. Él dijo, bueno, si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Esa es la explicación. Es la justificación de por qué estás recibiendo todo esto en tu vida. Pero le dijo, si tú de mañana buscares a Dios y clamares al Todopoderoso, Él hará próspera la morada de tu justicia. Si tú buscares a Dios, Job, de mañana, Él será propicio a ti, Él vendrá por ti y te hará justicia. Si tú buscares a Dios. Y aquí es cuando digo que, aunque no sea aplicable a Job, es lo que sucedió con su vida. Pero sí para aquel que hoy se encuentra viviendo en medio de momentos difíciles, en medio de momentos duros. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. En medio de tu dolor, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, si buscares a Dios, si de mañana buscares al Señor, si pusieras al Señor en primer lugar, y clamares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, Él hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque ese comienzo fue pequeño, dice el Señor, será muy grande lo que venga luego para tu vida. Aunque hoy puedas encontrarte en medio de las lágrimas, en medio de la tristeza y en medio del dolor, si tú vuelves tu corazón a Dios, si tú buscas al Señor de todo corazón, si hicieras lo recto, si dejas el camino del pecado, si dejas la injusticia, para volver tu corazón a Dios, para acercarte al Señor, en medio de la oración, en medio de la búsqueda, ciertamente luego Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Así fue en la vida de Job. Aunque él comenzó viviendo todas estas calamidades, él era un hombre próspero, era un hombre a quien todo le iba bien,
pero comenzó a vivir todas estas cosas duras para su vida: la pérdida, el dolor, el que los demás lo juzguen, el ver la condición de su corazón, el dolor de cada día, el desear la muerte, el no entender lo que le pasaba y por qué lo estaba viviendo. Pero sin embargo, esto que estaba recibiendo en este momento sería lo que ocurra en su vida luego. Aunque su principio podía estar cargado de dolor, cargado de dificultad, cargado de problemas, su postrer estado fue muy grande. Aquel que está escuchando esta palabra hoy, quizás en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la amargura, en medio de la pérdida, en medio de la tristeza, en medio de los pensamientos de suicidio, en medio de la confusión espiritual, de la confusión en su mente, en su corazón, si buscares a Dios, si hicieres lo recto, Él mirará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Él te sacará bendición, Él bendecirá tu vida y la de tu familia. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Él estaba mostrando aquí la condición en la cual pensaba que se encontraba su amigo. Pero quizás es la condición de hombres y mujeres que sí, no caminan rectamente, ni tienen temor de Dios, ni tienen integridad. Bildad miraba la condición y decía: Job, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no has mirado a los antiguos, no has mirado atrás para tomar el consejo, para tomar sabiduría, para saber cómo enfrentar los problemas hoy, para saber cómo hacer para lidiar con las dificultades de hoy. ¿Cómo hacer? Y los ejemplos, como te dije, si bien comprendemos que está hablando la vida de Job, pero la palabra nos permite que podamos tomar los ejemplos para nuestra vida, para nuestro corazón. Porque nos está hablando aquí en esta palabra de los que mantienen su confianza, y una confianza verdadera puesta en Dios. Aquellos que confían en el Señor, no de manera hipócrita. No aquellos que nacen rápidamente, pero que también se apagan. No aquellos que tratan de mostrar una imagen de hipocresía, de mostrarse como algo que no son, porque eso perecerá fácilmente y rápidamente. Aquí su amigo estaba mostrando que la condición de Job era una condición de hipocresía, lo cual era incorrecto. No era hipócrita, pero eso no quiere decir que esta palabra no se aplique a aquel que lo es hoy, aquel que está actuando de manera hipócrita en su vida. Y bien vale el ejemplo y la comparación. Es decir, la sabiduría de Bildad a la hora de hablar era correcta, y en algunos puntos tenía razón en cuanto a la vida aplicable de los hombres, no en cuanto a Job. Quizás en el momento que él trata de mirar lo que estaba ocurriendo, hace una mala comparación y un mal ejemplo de decirle: Job, lo que te está pasando es porque tus hijos quizás pecaron, y entonces murieron porque pecaron. No era correcto esa afirmación, no era correcto de la manera que estaba juzgando la vida. Tampoco era correcto tratar de verle el lugar positivo. Bueno, a ellos le pasó eso porque pecaron, pero tú tienes una oportunidad. Una oportunidad para cambiar las cosas, para tener una vida diferente. Si tú buscaras a Dios, entonces sería distinto. Si cambiaras toda tu condición, entonces verías la gloria de Dios. Eso es cierto. Él estaba juzgando la vida de Job y decía: quizás la hipocresía que hay en ti, por no haber mirado atrás. Ahora, también la evidencia que tenemos es que si miramos hacia atrás para tomar ejemplos en el futuro o en nuestro presente, vamos a encontrar tantos errores en el pasado como los puede haber hoy. Si los antiguos fuesen perfectos, entonces hubiesen tomado las decisiones correctas, entonces no tendríamos el país que tenemos. No tendríamos las necesidades que tenemos.
como sociedad. Si los antiguos hubiesen sido mejores en sus decisiones, y podríamos tomar el ejemplo, pero sí podemos tomar el ejemplo tanto de lo bueno como de lo malo para aplicarlo en nuestra vida. Pero la idea de Bildad era que al mirar atrás podía hallar sabiduría y encontrarla para aplicarla en el hoy. Pero para que él estaba tratando de decir que la sabiduría solo se encontraba en el pasado o en aquellos hombres que tenían sabiduría. Pero no es así. Tú debes tomar lo bueno de cada circunstancia, tú debes tomar el ejemplo para poder hacer lo recto, lo beneficioso para tu vida, lo que a ti te sea de bendición. Pero aquí estamos mirando hacia atrás, contemplando esta historia y tomando lo bueno, sacando lo que quizás su amigo se contradice en cuanto a lo que es Dios. Porque si él estaba recibiendo la paga de sus errores o los errores de su hijo, y ese fuese un argumento para tratar de mostrar la justicia de Dios o el derecho de Dios, entonces, ¿qué podríamos decir de cada hombre que ha hecho lo recto? ¿Qué podríamos decir de cada profeta que ha predicado la palabra pero ha recibido la paga por su trabajo y fue la persecución y la muerte? ¿Qué podríamos decir de la historia de dos hermanos, el cual Abel no hizo nada incorrecto, pero su hermano lo asesinó? ¿Qué podríamos decir? Él argumentaba y ese era su argumento. Dice la palabra: crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aunque su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Esto es correcto, quizás no aplicable a la vida de Job. Job no era hipócrita. El junco representa la hipocresía de los hombres, la hipocresía de aquellos que se levantan con fuerza, que crecen, que parecen rectos, que parecen estar firmes. Y aunque puedan estar verdes, aunque puedan tener toda la condición necesaria, van a perecer y van a caerse y van a marchitarse primero que toda hierba, aún en su verdor y sin haber sido cortado. Con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Todo aquel que se olvida de Dios perecerá. Aquel que trata de meter o de tener una vida de hipocresía en cuanto al camino de Dios, parece crecer con toda la fuerza y se levanta y quiere hacer muchas cosas, pero se olvidan de Dios rápidamente y le dan la espalda. Aquel que trata de vivir una vida de hipocresía en cuanto a la fe, de mostrarse como alguien que no es. Quizás al leer esta escritura tú dices: no puede ser aplicable a Job, pero sí sea aplicable a mi vida. Aunque pueda tener todo lo necesario y lo suficiente para crecer, se marchitará rápido, pronto, sin la necesidad de ser cortado. Perecerá. Porque su confianza estuvo puesta como en tela de araña, dice. La tela de araña, a la araña le lleva un trabajo poder hacerla. Y es eficaz para atrapar algunos insectos, pero no puede ser lo suficientemente eficaz como para proteger su propia vida. Así es la confianza de aquel que se apoya en lo que tiene. Así es la confianza de aquel que se apoya en su propia vida. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente dice: tenés que confiar en ti mismo, tenés que creer en vos, en el yo puedo. Y tener un pensamiento positivo, y eso te va a sacar adelante. Hay veces que me cuesta comprender el razonamiento de algunas personas. Hoy veía una persona que se tocaba la cabeza y decía: no voy a fumar más. Se tocaba la cara y decía: el cigarrillo me hace daño. Y por pensar así y decir unas palabras, iba a estar sanado. Esa gente realmente tiene fe,
Porque pensar que por decir unas cosas y tocarse la frente y tener un pensamiento positivo y llamar a las energías, los demonios lo van a dejar. El espíritu de vicio que está en ellos los va a abandonar. Es una ingenuidad terrible. Pero así es la sociedad de hoy. Un pensamiento. Así es la hipocresía de los hombres. Así es la hipocresía de aquellos que predican la palabra de Dios, enseñando toda clase de mentiras, de engaños. Aquellos que tratan de justificar los errores de las personas. Aquellos que le dan una palabra a la gente mentirosa, una profecía engañosa, y luego le dice, ¿sabe lo que pasa? La profecía no se cumplió porque tú hiciste algo malo en el camino. Si la profecía fue de Dios, debería cumplirse. Y si él iba a errar, Dios debía saberlo. La profecía no se cumplió porque tú no hiciste lo correcto. Ellos tienen toda la justificación. Lo cierto es que son como el junco. Crecen, están firmes y parecen rectos. Pero van a perecer sin ser cortados. Será rápido. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Porque toda esa esperanza será cortada y su confianza estela de araña. Será cortado. Esta palabra nos habla de una confianza vana. Nos habla de un compromiso, de una búsqueda de Dios por medio de la hipocresía. Porque es la situación en la cual presenta Bildad, es la situación de la vida de Job. Los errores, Dios es justo. Si buscas a Dios y cambias la condición de tu vida, entonces Dios saldrá y peleará por ti, lo cual es cierto. La hipocresía en el corazón de los hombres, los que se alejan de Dios y los que confían en sus propias capacidades. Porque ese es el problema, cuando tú dejas de confiar en Dios y comienzas a confiar en tus propias capacidades, es cuando tú dices, yo puedo hacerlo porque soy una persona capaz. Yo puedo cantar a Dios porque canto bonito. Puedo ministrar una alabanza, la adoración, porque canto bien. Y no tiene que ver con cantar bien. Porque si eres como el junco, si vives una vida de hipocresía, entonces perecerás sin ser cortado. Porque eso es lo que pasa con los que se olvidan de Dios, con los que ponen su confianza en ellos mismos. Puedo hacerlo porque lo hago bien. Lo correcto sería que puedo hacerlo porque Él me da la sabiduría. Puedo hacerlo porque Él es el que me da esta bendición. Puedo hacerlo porque Dios me llama a esa tarea. Puedo hacerlo aunque no tenga todas las condiciones o las cualidades. Puedo hacerlo porque mi confianza está puesta en Dios, no en mi vida. Porque no vivo una vida de hipocresía, porque no vivo una vida de mentira, ni de engaño, ni de falsedad. Porque mi confianza no está puesta en la capacidad vocal que pueda tener, sino en Dios. No está puesto en mi vida. No está puesto en la elocuencia que pueda tener al hablar, o en la soltura, o en la poca timidez que pueda tener, o ninguna, sino en mi confianza en Dios. Porque ese es el camino que le espera a aquellos que se olvidan de Dios. Esa es la vida de hombres y mujeres que en un momento comienzan a caminar con Dios y teniendo la condición favorable comienzan a crecer, comienzan a verse verdes, y a pesar de que tienen el agua suficiente y tienen todo, dice la palabra, crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Hay personas que se acercan al camino de Dios, pero muy rápidamente tratan de avanzar y tratan de crecer, pero mostrando y queriendo ser lo que no son aún. Y rápidamente le dan la espalda a Dios, rápidamente se olvidan de Dios. ¿Cómo se olvidan de Dios? Es como aquellas personas que de repente tú los pones en un lugar y tú les muestras, allí están las cámaras,
y las cámaras te están vigilando y tienen cámaras por todas partes. En el principio mirarán las cámaras, mirarán, decían, bueno, acá me están mirando, allá me están mirando y estarán pendientes, pero en un momento se olvidarán de las cámaras. En un momento ni siquiera recordarán que están allí. Hay veces que las personas piensan que Dios no puede verlos, que Dios ya no está allí. Y en medio de su vida y en medio de la hipocresía se olvidan de Dios. Podían estar verdes, podían parecer fuertes y crecieron rápidamente. Pero así como el junco, sin necesidad de ser cortados, se secarán primero que toda hierba. Sin importar qué rápido que crecieron y cuál buena fue su condición para hacerlo o cuántas cualidades tenían. Se secarán rápido porque su confianza no estaba puesta en Dios. Porque su corazón no estaba puesto en Dios. Porque pensaron que podían ocupar o estar en un lugar por la capacidad que tenían, por el conocimiento que tenían, o porque son personas fáciles de palabra. Aquellos que les gusta hablar con la gente, muchas veces piensan que como tienen facilidad de palabras, pueden hablar con las personas. Pero esto es algo espiritual. Cuando tú quieres hablar con alguien que está mal espiritualmente, solamente las palabras no pueden tocar el corazón, si no está el Espíritu de Dios. Si lo que tú estás diciendo son solamente palabras, como aquel que quiere aplicar un pensamiento positivo, entonces terminarás diciéndole cualquier cosa a la gente. No tendrás la empatía para ver su dolor y terminarás acusándolo de juicio, acusándolo de su pecado y diciéndole que lo que está viviendo es porque cometió errores en su vida. Así hay personas que condenan a otras personas y les dicen que van a ir al infierno. No importa si eso es una verdad. Lo cierto es que no podemos saberlo. Tú puedes decir, si esa persona continúa de esa manera, no tendrá un buen final. Puedes pensarlo, pero tú no puedes decirle a una persona, porque si tú lo que intentas es hablarle acerca del amor y la misericordia de Dios, tú no puedes condenarlo. Porque si Dios mueve tu corazón para que le hables una palabra de esperanza, es porque hay esperanza para su vida. A veces, estando en la misma condenación, Dios permite que puedan tener una palabra de esperanza para ser rescatados de esa condición. Y si Dios puede ver su corazón y Dios puede acercarse al hombre en medio de su necesidad, ¿quién eres tú para destruir la esperanza? ¿Quién eres tú para poner obstáculos al obrar de Dios o decirle que alguien no puede acercarse a Dios? Hay personas que dicen, bueno, Dios es uno y Dios, yo creo en Dios y puedo hacer cualquier cosa porque Dios primeramente es amor. Pero lo cierto es que si tú no abandonas el pecado, si tú no dejas esa vida, por eso cuando Bildad le dice, si tú buscares de mañana e hicieres lo recto, si cambiares tu corazón, no en la condición en la cual te encuentras, no en esa condición. Dios se acerca a nuestra vida en la condición en la cual estamos. El mensaje y la palabra de Dios llega a nosotros en medio del error, en medio de las fallas, en medio de las lágrimas, en medio de los pensamientos de muerte, intentos de suicidio. Dios llega a nuestra vida. Pero lo cierto es que no podemos continuar en esa vida para poder servir a Dios. No puedo ser una persona homosexual y pensar que el amor a Dios es hacia toda criatura. Y como Dios ama y Dios es amor, entonces yo puedo, aún en mi condición, predicar la palabra, orar por los enfermos y hacer todo porque Dios es amor y Dios no hace distinción. Pero eso es incorrecto. Porque mientras que vive una vida de pecado, mientras que no se vuelva de su maldad, mientras que no haya arrepentimiento en su corazón, entonces no podrá tomar las cosas santas de Dios. No podrá mezclarse una cosa con otra.
Ahora esta historia y el mensaje aquí es acerca de el final. El final de toda historia que aparentemente comienza mal. El final de toda historia de dolor, o de todo momento donde pierdes esperanza, o de todos los momentos donde sientes que no habrá una salida. Dice la Escritura, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Dirán, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando hiciere volver la cautividad, un día seremos como los que sueñan. Un día lo malo terminará. Ese un día significa la esperanza por venir. Significa que no para siempre va a permanecer en esa condición. Un día seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risas y nuestra lengua de alabanza. Y la gente mirará tu vida, y la gente mirará lo que el Señor hizo en ti, y dirá, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Grandes cosas ha hecho el Señor para bendecir tu vida. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Job, en el capítulo 8 del libro de Job. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Allí se encuentra la palabra del Señor para este día. Libro de Job, capítulo 8, versículo 20 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Aunque la condición de la vida de Job no refleja lo que Bildad estaba diciendo, quizás sí tu vida. La vida de los hombres, la vida de aquellos que escucharían esta palabra, la vida de aquellos que se encontrarían con estas líneas. Y el final de este capítulo 8 dice: He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Otra versión de las Escrituras dice: Dios no abandona al hombre intachable, ni brinda su apoyo a los malvados. Sobre todo, debes comprender que el Señor no abandona a aquel que es un hombre íntegro. Íntegro viene de la palabra entero. Aquel que tiene una entereza en su vida, quien es recto. Aquella persona que es ejemplo. Aquella persona que es entero en cuanto a lo moral de la vida, que puede sostenerse. Dice la palabra, bueno, el Señor, Dios no abandona al hombre intachable. Y Él no brinda apoyo al malvado. Eso es algo que uno debe entender, porque al mirar la vida de los demás, hay veces que el creyente mira la vida de los otros y dice, aquel que hace todas las cosas mal, se va de vacaciones, tiene auto, tiene casa, tiene a su familia, puede ver a sus hijos. Y aquel que trata de hacer lo recto parece recibir una paga incorrecta por la vida que quiere llevar. Aquel que se esfuerza cada día pareciera no recibir la paga del salario por lo que hizo, sino todo lo contrario. Dice la palabra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Mientras que esperaba un salario digno de recibir por lo que había hecho, que era bueno, recibí problemas, calamidades. La paga no fue lo que esperaba. Así es como cuando el hombre recibe lo que no espera.
¿Sabes cuántas veces he escuchado a las personas decir: no pensé que esto me iba a pasar, no hice nada para merecer esta situación, pero vino a mi vida? ¿Cómo hacer para tener fuerza en medio de esos momentos? ¿Cuándo hacer cuando la gente te juzga? ¿Cuándo hacer cuando las personas piensan mal de ti injustificadamente? ¿Cómo hacer cuando todas las miradas de los demás están puestas sobre ti? Y no es justo, pero no queda otra que levantarse y continuar. En la vida de Job, Job tenía que enfrentar a sus amigos, enfrentar la posición de sus palabras, el error, y continuar con su vida a pesar de eso. Aunque deseaba por momentos que todo el calvario terminara y que toda esa dificultad un día terminaran. Enfrentaba la injusticia. Y aun cuando su esposa le dijo: la salida es que hagas lo que todo el mundo espera, maldice a Dios y ya está. Es como aquellas personas que luego de perseguir a los hijos de Dios le decían: maldice, niega tu fe en Jesucristo y se termina el dolor. Niega tu fe en Jesús y esto se termina. Niega tu fe en Jesús y tus hijos vivirán. Job dijo: no voy a hacerlo. Porque Dios es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aunque hay momentos donde no pueda entender por qué vienen las pruebas a mi vida, por qué enfrento tales dificultades, no dejaré de confiar en Él. Porque mi confianza en Dios no es como la confianza de los impíos. Porque los impíos, dice la Escritura, se apoyan en su casa, mas no va a permanecer de pie. Se apoyan en sus riquezas, se apoyan en su intelecto, se apoyan en sus capacidades. Pero dice la Escritura, es como una telaraña. No pueden sostenerse sobre eso. Nuestra confianza está puesta en Dios y permanece para siempre. Mas ellos serán cortados, mas ellos perecerán primero que toda hierba, dice la Escritura. El Señor no dará favor a aquellos que hacen maldad. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya las manos de los malignos. Esta era la idea final de Bildad. Job, si tú hicieres lo recto y si actuares bien, el Señor no aborrece al que hace lo recto. El Señor no hará nada malo, no permitirá ningún mal sobre aquel que hace las cosas bien. Pero lo cierto es que hay veces que deberás enfrentar momentos en tu vida, dificultades, con la finalidad de ser probados en nuestro corazón. Dice la palabra que el Señor nos prueba, así como se prueban los metales preciosos para saber su pureza, así el corazón de los hombres será probado. Y para ser probado deberás pasar por el fuego, y el fuego no es un lugar cómodo. El fuego de la prueba es un lugar de dificultad. Representa un lugar de lágrimas, representa un lugar en el cual será difícil. Quizás tú te encuentras hoy atravesando el fuego de la prueba, pasando por la pérdida de un ser querido, pasando por los problemas matrimoniales, donde llegas a pensar que la muerte es la única salida, donde llegas a pensar que Dios no existe porque no hubiese permitido tanto dolor. Hace unos días una persona escribía a través de las redes sociales: su hijo adolescente se había quitado la vida. Y cuando tú escuchas noticias como esas, es imposible no entristecerte. Es imposible utilizar el positivismo para tratar de encontrar un cambio, para tratar de expresarle a la persona confianza. Imagínate que uno se acerque a una persona que su hijo se ha quitado la vida y le diga: vamos, pensá positivamente, no es todo tan malo. ¿Cómo que no? Que piense positivo. Dios sabe sacar bendición aún
de los momentos más difíciles, de los momentos de más oscuridad, pero eso no significa que yo pueda ser positivo ante una condición así. Me ha tocado estar en muchos velorios y tener que dar palabra, y siempre comienzo de la misma manera. ¿Por qué? Porque en los momentos que no hay palabras o que no sabemos qué decir, o en los momentos que tú no sabrías qué decirle a una mujer que ha perdido a su hijo, en los momentos que tú no sabrías qué decirle a un hermano que su hermano se ha quitado la vida, y no tendrías palabras para expresar por qué llegó hasta esa condición, qué es lo que pasó, cuando tú no tienes argumentos como para poder decirle a una persona y aliviar, tú no los tienes. Pero en esos momentos que tú no tienes palabras, el Señor sí. En esos momentos que el hombre se queda sin palabras y no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, Dios tiene una palabra. Aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas, aún en medio de la muerte, el Señor tiene una palabra. No es errado el pensamiento de Bildad en cuanto a que la vida seguía, pero era el momento del dolor, era el momento de la dificultad de Job, y era su expresión de queja y de dolor por lo que estaba viviendo. Si bien entendemos que la queja no te lleva a nada, pero era su momento de dolor, era lo que estaba sufriendo. De nada servía golpearlo con el dolor y tratar de justificar la muerte de sus hijos por los errores de la vida, por sus actos o por sus pecados. Pero sí era cierto que la vida continúa. Sí era cierto que Dios tenía una oportunidad para él, para que pueda cambiar, para que pueda ser una persona diferente. Aquellas personas que han pasado por la muerte de un ser querido hoy están atravesando ese momento. Deben saber que hay esperanza para sus vidas y que muchas veces esas situaciones de dolor o esas situaciones de dificultad, Dios las utiliza para tocar tu corazón, para que puedas ver que la vida no es nada más que solamente momentos en los cuales uno trata de ser feliz y nada más, sino que hay momentos en la vida en los cuales vas a reflexionar acerca de qué hay después. Momentos en donde un dolor confunde tanto tu mente y tu corazón que necesitarás respuestas, que buscarás aliviar un dolor que será imposible aliviarlo por medio de ser positivo o buscando toda clase de espiritualidad falsa, mentirosa, que no servirá para nada. Solamente el Señor puede traer alivio al corazón cansado. Solamente el Señor puede sanar las heridas del alma. Solamente el Señor puede restaurar un corazón que está sufriendo, que está llorando, que está lamentándose en esta hora. Solamente el Señor puede traer palabras de esperanza y de vida en medio de momentos así. Dice la palabra que el Señor se acerca a la viuda de Naín. Su hijo había muerto. La mujer estaba llorando, triste. Pero el Señor se acerca y el Señor se compadece de su dolor. Y el Señor le dice: mujer, no llores más. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a estar triste si mi hijo acaba de morir? ¿Cómo no voy a estar lamentándome? Job, ¿cómo no iba a estar en esa condición, viviendo y sufriendo todo lo que estaba pasando? Pero el Señor le dijo: no llores más. Se acercó a aquel joven que había muerto y el Señor veía lo que iba a suceder. Hay momentos que el Señor se acerca a nuestra vida y nos trae una palabra en la cual dice: no llores más. Pero no llores más no significa no llores más porque no entiendo tu dolor, no llores más porque no entiendo tu sufrimiento, sino que significa: no llores más porque yo tengo el poder para redimirte, yo tengo el poder para salvarte, yo tengo el poder para cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en gozo, yo tengo el poder para levantarte de esa condición y para mostrarte que hay un futuro de esperanza en mí. Aleluya. Aún en medio de tu dificultad, solo Dios puede hacer esas cosas. Muchos de ustedes quizás han llegado en un momento así, y donde no había esperanza, Dios le mostró un camino y Dios le mostró una bendición. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Aún no está dicho la última palabra. Aunque hoy estés llorando, aunque hoy estés sufriendo, aunque hoy estés pasando por momentos difíciles, aún llenará tu boca de risa.
aún el Señor llenará tus labios de gozo, de alegría, de esperanza. Esta palabra, aún en el final de este capítulo, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Nos deja entender que sea cual sea la condición por la que estés pasando, sea cual sea la dificultad que estés enfrentando, aún tu boca se llenará de risa. Quizás tú estás escuchando esta palabra y dices, es imposible, estoy en amargura, todo me sale mal, mi matrimonio está mal, mi vida está mal, mi relación con los hijos está mal, mi vida con Dios está mal, mi fe está mal. ¿Cómo podrá traer risa? ¿Cómo podrá traer esperanza a Dios? ¿Cómo podré poner júbilo en mi boca? Aunque tu comienzo fuese pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tú no puedas verlo hoy, aunque tú no puedas ver la bendición de Dios y lo que el Señor hará en tu vida, esta palabra se cumplirá en ti como se cumplió en la vida de Job. Porque así como Job estaba sufriendo y estaba quejándose y estaba en medio de la dificultad, y él en momentos de fe y en momentos de fortaleza decía, yo creo que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará, aún del polvo me sacará bendición. Él decía, yo sé que mi ojo lo verá y no otro. Mi ojo ha de ver la gloria de Dios. Bueno, aquel que comenzó de una manera pequeña, así como tu vida está hoy, quizás en medio de las lágrimas y en medio del dolor, el Señor restauró su vida para siempre. El Señor transformó su corazón y lo llevó a un lugar de esperanza, a un lugar de bendición. Su boca se llenó de risa, sus labios de júbilo. ¡Aleluya! ¿Habrá alguien que pueda creerlo hoy? No estarás para siempre así. Aún tu boca se llenará de risa. Cuando tú piensas que nada va a cambiar, que siempre estarás así. ¿Sabes lo que te lleva a pensar eso? Quizás tú digas, pastor, yo hace tiempo que estoy aquí y he escuchado palabras y Dios trae esperanza y Dios tiene palabras para cada uno, pero yo no veo ese cambio. Yo no veo que mi vida cambie. Yo no veo que algún día mi boca se llenará de risa. No veo que algún día sanaré de mi enfermedad. No veo que algún día las cosas puedan cambiar en mi mente, que pueda servir a Dios. No veo que mi condición pueda cambiar a tal punto de que en mis labios pueda haber júbilo, alegría, gozo, alabanza a Dios. No lo creo, no lo sé. Hay veces que el corazón de los hombres es golpeado con tantas cosas. Y hay veces que tu mente cuestiona si serás capaz de poder resistir tantas dificultades y tanto dolor. Si las pruebas que Dios puso sobre ti son las correctas, porque tú crees que es más grande que lo que tú puedes soportar. Y se está cobrando tu vida, y se está cobrando tu esperanza, y se está cobrando tus años. Porque llevas una vida, pero que no eres feliz. No te sientes completo o completa. No te sientes realizado como una persona cuando dice, yo me siento realizado en la vida. He alcanzado lo que quería, he cumplido mis sueños, he cumplido las metas, he logrado una familia, puedo ver la bendición de Dios. Hay quienes no pueden ver esa bendición de Dios porque tienen problemas con los hijos. Y aún lo que sería una bendición es una bendición con dificultad. Porque sus hijos atraviesan una enfermedad, porque sus hijos atraviesan problemas de disciplina, porque sus hijos enfrentan el dolor. ¿Y cómo soportar el dolor cuando el dolor de los hijos se siente en carne propia? ¿Y cómo hacer para tener esperanza cuando sientes que ese día nunca va a cambiar? ¿Y cómo proyectar el futuro de ellos cuando no sabes qué será del día de mañana? ¿Cómo hacer cuando pierdes todas las fuerzas para continuar y para no pensar que su futuro será un fracaso? Si tú no puedes con tu vida, ¿cómo podrá él con la suya? Si tú no puedes tener esperanza, ¿cómo puedes transmitir lo que tú no tienes? Si tú no puedes brindar el amor que no puedes tener, ¿cómo pensar que tu boca se llenará de risa un día cuando tu matrimonio está mal? Cuando sientes que ya no amas, cuando sientes que ya no tienes esa capacidad, que la has perdido. ¿Cómo hacer para sentir que algún día volveré a sonreír?
¿Cómo pensar que estará en mí la risa? No hay motivos. Y no los veo. No veo motivos. Solamente pareciera que Dios se ha ensañado con mi vida y me ha puesto cargas imposibles de sobrellevar. Quizás mi vida sí es comparable a la de Job, porque no merezco el maltrato, porque no merezco lo que vivo, porque no merezco llevar esta carga tan pesada sobre mí. Hay quienes quizás están sintiendo eso, pero esta palabra es para ti. Tu boca se llenará de risa, tus labios de júbilo. Aún no es el final. Aún no es el final de tu vida. Aún no es el final de tu familia. Aún no es el final de tu relación. Aún no es el final de tu historia con Dios. Es el comienzo. Y puede parecer difícil, como cuando uno llega a los caminos de Dios y se levantan los problemas, y se levantan las luchas, y te aparecen enfermedades, y te aparecen complicaciones, y tú dices, al final fui a la iglesia y estoy peor. Es el principio. Si logras pasar la orilla del mar, si logras atravesar las primeras olas, si logras pasar donde se encuentra la rompiente, la ola que rompe, y atraviesas eso, una vez que comiences a entrar en el mar, será diferente. Pero el principio cuesta. El principio se vuelve difícil. Y trata de dejarte sin fuerza y sin esperanza para que no puedas avanzar. Pero si pudieses creer a la palabra de Dios, la esperanza de los rectos no es como la esperanza del impío, no perecerá. La vida de aquel que no es hipócrita, sino que busca a Dios de corazón, sino que busca hacer lo recto, no busca esconderse en alguien que no es diferente. Aún tu boca se llenará de risa, aún tus labios se llenarán de júbilo, de alabanza. Y cuando veas la obra del Señor en tu vida, será imposible que puedas contenerte. Será imposible que no le des la gloria y la honra y la alabanza y le digas, Señor, ahora puedo verte, Señor. Ahora puedo ver claramente tu obra en mí. Aleluya. Job dijo, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora yo te veo. Y así será. Tú estás escuchando esta palabra y quizás digas, de oídas te había oído que un día mi boca se llenaría de risa, un día mis labios de júbilo había oído, pero ahora yo puedo verte, Señor, puedo ver tu gloria, puedo ver tu paz en mí, puedo ver tu sanidad, puedo ver mi matrimonio restaurado, la vida de mis hijos transformada. ¡Aleluya! Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Aquellos que hoy miran tu vida dirán, cuán grandes cosas hizo, cuántas cosas hizo Dios con esta persona. Era un adicto y hoy es una persona diferente. El final de aquel salmo dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá con lágrimas, irá con dificultad. Este camino representa quizás un camino de lágrimas y un camino de dificultad, un camino de pruebas, un camino de adversidad, un camino de desafíos. Tú quieres llevar la semilla, quieres llevar la palabra, quieres llevar el camino de Dios, quieres ver la bendición de Dios en ti. Entonces irás con lágrimas, irás andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con gozo recogiendo sus gavillas, dice la Escritura. Volverá a venir con bendición, con alegría, con gozo en su corazón. Aleluya. Y aleluya. Las lágrimas quedarán atrás. El llanto será parte del pasado. Tu boca se llenará de risa. Aún el Señor no ha terminado con tu vida. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Aún no está dicho el final en ti. Dice la Escritura, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Quizás no puedas ver esas delicias, quizás no puedas ver la bendición de Dios cercana a tu vida. Pero esto se trata de creer.
Y se trata de confiar. Tú puedes ponerme todos los argumentos y decirme, pastor, yo creo, he creído, yo confío o he confiado, pero no pude ver un cambio en mi vida. Traté de hacer todo para Dios. Le di mi tiempo, le di mi espacio, oré, busqué, hice todo lo que tenía que hacer. ¿Y cómo estoy? ¿Y cómo me encuentro hoy después de todo lo que hice? Pareciera que Dios no ve lo que yo hago. Pareciera que Dios no ve lo mucho que me esfuerzo por hacer las cosas bien. Hay quienes piensan así. Pareciera que Dios no ve todo lo que a mí me cuesta y lo difícil que es. No es fácil. No es fácil vivir mi vida. No es fácil. No tengo las cualidades. No me sale naturalmente. Bueno, a nadie. A nadie. Aquellos que han podido vencer y han podido cruzar el tiempo de las olas es porque se sobrepusieron. Es porque aguantaron la respiración en medio de los momentos difíciles para poder avanzar. Es porque confiaron que el Señor iba a sostener sus vidas. Es porque se animaron a creer en Él, sin importar lo que pase. Quizás tú crees, pero crees condicionado con lo que pueda pasar. Es como aquel que tiene una emoción y de repente dice, Dios me dio un trabajo, y se siente contento y le da gracias a Dios y dice, Señor, gracias por el trabajo que me diste, porque ahora voy a poder sustentar mi casa, mi familia, voy a poder darte, qué bueno. Pero cuando lo pierde, se enoja con Dios. ¿Por qué no poder confiar, sea cual sea la situación? Si tienes, si no tienes, si atraviesas el problema o la dificultad, si estás atravesando un tiempo de pérdida y de dolor, poder confiar en Dios. Hay veces pensamos que a Dios se le escapan las cosas de las manos y pierde el control, pero Dios está en control. Dios está en control aún de la muerte de tu hijo. Dios está en control aún del dolor y la tristeza que tienes que llevar cada día. Dios está en control de tu matrimonio. Dios está en control de tu enfermedad. Dios está en control de la enfermedad de tu hijo. Dios está en control de las dificultades que tienes para poder llevar adelante tu economía. Dios está en control. No se le ha escapado de las manos. Pero tu confianza se ha perdido. Tu fe se ha debilitado. Y has bajado los brazos. Pero esta palabra viene para decirte que aún tú verás la bendición de Dios. Aunque tu vida se haya vuelto amargura y dificultad, tu boca se llenará de risa, tus labios de júbilo, cuando puedas ver la obra de Dios en ti, en tu vida, en tu familia. Pero este es el momento de poder abrir tu corazón a Dios, de poder reconciliarte con Él. Y no hablo de aquel que estaba apartado de los caminos de Dios para reconciliarse. Hay creyentes que deben reconciliarse. Hay creyentes que deben volverse a Dios, porque su cuerpo estaba aquí, pero no su corazón. Porque su cuerpo estaba aquí, pero no su esperanza, no su vida, no su espíritu. Solamente aquí, pero sin creer. Solamente aquí, pero sin confiar. Como aquel que nada puede llenarlo, nada puede llegarle. Como frío, como distante, como que algo se ha quebrado, algo se ha roto. Es como un matrimonio que dice, ya no sentimos nada el uno por el otro. Pareciera que hay momentos que esa relación se vuelve con Dios así, ya no siento nada. Pero Él, aunque tú no sientas nada, aunque tú sientas la distancia y el frío de una relación distante, dice la palabra, con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mis misericordias. Y mi amor no es el mismo amor que tú puedas tener hacia mí. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Él te ama con un amor eterno. Y aunque tú dudes de Él, y aunque tú cuestiones su poder, su benevolencia y su favor, el plan en tu vida, Él sigue siendo Dios.
Y Él sigue golpeando las puertas de tu corazón para que me abras de verdad, para que confíes verdaderamente. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, que pueda repetir esta oración en voz audible, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas hacer esta oración de fe que dice: Señor Jesús, en este día yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.